Buenas tardes, alumnos de tercer año de Derecho Agrario y Ambiental. Les saluda Margarita Cuyuch. Hoy, 16 de octubre de 2023, esta es la clase sobre las leyes. Hoy tendremos a bien revisar la ley de minoría, decreto número 48-97 y también la Ley General de Electricidad y su reglamento, decreto 93-98, perdón, 96. Bien, esta ley es muy importante, la cual vamos a iniciar con sus considerandos. El primer considerando expresa que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 125, declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para su exploración y explotación. Vamos a revisar el artículo 125 de la Constitución Política de la República. Podemos hacer esa concordancia o esa conectar las leyes. Artículo 125 de la Constitución Política de la República de Guatemala, explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. Es lo que explica el primer considerando de la ley de minería. Esta ley decreta lo siguiente: disposiciones fundamentales, título 1, capítulo 1, disposiciones generales. ¿Cuál es el objeto de la ley? La presente ley norma toda actividad de reconocimiento, exploración y explotación y en general las operaciones mineras. Entonces, por favor, tomar ahí un resaltador y resaltar el objeto, que es muy importante. La exploración, explotación y operaciones mineras, que es el objeto de la ley de minería. La exploración, explotación y operaciones mineras. La institución, artículo 2, competencia. El Ministerio de Energía y Minas es el órgano del Estado encargado de formular y coordinar las políticas, planes y programas de gobierno del sector minero. El Ministerio de Energía y Minas es el órgano encargado del Estado, encargado de formular y coordinar las políticas, planes y programas de gobierno del sector minero. Otro artículo muy importante es el 4, de las excepciones. Se exceptúan de la aplicación de esta ley las actividades relacionadas con el petróleo, los hidrocarburos de hidrógeno, líquidos y gaseosos, en virtud de que pues tienen su propia regulación. También se exceptúan las sustancias contenidas en suspensión o disolución por agua subterránea, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos. También porque contienen su propia regulación. Materiales de construcción, artículo 5. Muy importante, ya que pues las personas que exploten arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción, excluyendo las rocas decorativas, quedan exentas de obtener licencia de explotación, siempre y cuando dicha explotación no se realice con fines comerciales e industriales. Si la explotación se realiza con fines comerciales e industriales, necesariamente deben obtener la licencia de explotación. Así lo indica el artículo 5 de la ley de minería. En la ley también podemos ver el artículo 6 sobre las abreviaturas y definiciones. Este artículo 6 es muy importante, por favor tomarlo en cuenta
para contenido de examen final. Para los efectos de esta ley se utilizarán las abreviaturas y definiciones siguientes. Abreviaturas. Estado, cuando se refiere a la ley a Estado, se está refiriendo al Estado de Guatemala. Cuando la ley exprese solamente República, se está refiriendo a la República de Guatemala. Cuando exprese gobierno, se está refiriendo al gobierno de la República de Guatemala. Cuando exprese solamente ministerio, se está refiriendo al Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Minería. Bien, cuando se les pregunte cuál es el órgano del Estado encargado de formular y coordinar las políticas, planes, programas de gobierno del sector minero, la respuesta es el Ministerio de Energía y Minas. Cuando la ley de minería exprese solamente ministerio, se está refiriendo al Ministerio de Energía y Minas. Departamento de Auditoría y Fiscalización de Ministerio de Energía y Minas. Inciso B, las definiciones, muy importante. Por favor, subrayen el área de interés minero. O sea, de todas las definiciones, vamos a resaltar, a mi criterio, las más importantes, pero si ustedes consideran de que hay definiciones, pues también importantes, pueden tomar la iniciativa de subrayar su propia ley. Áreas de interés minero. Áreas en las cuales están identificados o evaluados recursos mineros de importancia económica y que el Estado los declara como tales, a efecto de que se proceda de la exploración en forma inmediata a través de convocatoria. Derecho minero. Relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante, que nace de un acto administrativo del ministerio o la dirección. Ya sabemos que cuando la ley exprese solamente ministerio, nos estamos refiriendo al Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, y que comprende licencias para la ejecución de operaciones mineras. Ya sabemos que las licencias se refieren a las autorizaciones para poder realizar la actividad relacionada a la que se pretende. Minerales, pues es una definición muy general, pero que si la ley lo contiene, pues es para el estudio. Son las sustancias formuladas por procesos naturales con integración de elementos esencialmente provenientes de la corteza terrestre que existen en el territorio de la República. Minería es toda actividad de reconocimiento, exploración y explotación de productos mineros. Bien. Regalías, muy importante. ¿Qué son las regalías? Pues es la compensación económica que se paga al Estado por la explotación y de productos mineros o de materiales de construcción no considerada como tributo. Yacimiento, toda acumulación de rocas o concentración natural de uno o más minerales. Bien, estos serían, a mi criterio, las definiciones más importantes de la ley de minería. Pero si ustedes, dándole lectura a su ley, consideran de que hoy hay otra definición importante, pues están en todo el derecho de subrayar o resaltar. Régimen minero, artículo 8, propiedad de los yacimientos, también muy importante. Sugiero que lo tomen en cuenta para su estudio. Artículo 10, prohibiciones para adquirir derechos. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, no podrán adquirir derecho minero alguno. A, B y C. A, quienes ocupen cargos de elección popular, ministros y viceministros de Estado, no pueden adquirir derechos mineros. ¿Y cuál es ese derecho minero? Lo explicaba anteriormente, es toda relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante. Es decir, para adquirir una licencia o una autorización para poder ejercer alguna actividad relacionada a la minería. B, todos los funcionarios y empleados públicos que directa o indirectamente deban intervenir, dictaminar o resolver en los expedientes mineros.
Todos los funcionarios y empleados públicos que directa o indirectamente deban intervenir, dictaminar o resolver en los expedientes mineros. Todo aquel que esté involucrado en todo el proceso para dar la autorización, para dar la licencia, pues no puede tener esa relación de minería. Las personas insolventes con el Estado o las municipalidades respecto al cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la actividad minera, siempre y cuando la resolución por medio de la cual se ha adquirido el cumplimiento de dichas obligaciones se encuentre. Artículo 11, muy importante, esto ya va muy relacionado, digamos, con el derecho civil en cuanto al derecho sucesorio, ¿verdad? El derecho minero por herencia. Cuando fallezca el titular de un derecho minero, el mismo es transmisible a favor de sus herederos, quienes están obligados a presentar previamente ante la dirección fotocopia autenticada de la certificación de la partida de función del titular. Fotocopia autenticada, bueno, la ley dice fotocopia autenticada, pero notarialmente se utiliza el término de una fotocopia legalizada. Y bueno, en notariado, el derecho notariado, van a ver cómo se legaliza o cómo se da la autenticidad a un documento, a una fotocopia. Obviamente tiene que ser fotocopia. De la certificación de la partida de función del titular del derecho minero, de que se trate así como fotocopia auténtica del auto final correspondiente donde se reconozca o declaren herederos y figuren como herederos de dicho derecho minero. Esto se debe inscribir en el Departamento de Registro del Ministerio. Bien, artículo 11, muy importante, lleva todo un proceso, el artículo es muy compacto, pero contiene un gran proceso administrativo para poder reclamar el derecho minero. Bien, ampliación de licencias, artículo 14. Para el caso de licencias de reconocimiento y exploración, cuando se descubran minerales distintos para el caso de licencias de reconocimiento y exploración, cuando se descubran minerales distintos de los autorizados, el titular tendrá el derecho a su ampliación para que comprenda los nuevos minerales. Artículo 16, también muy importante, asesoría y asistencia técnica. La dirección proporcionará los siguientes servicios: asesoría y asistencia técnico-administrativa a los solicitantes y titulares de derechos mineros, información sobre derechos mineros caducados o abandonados, así como sobre las áreas favorables para la exploración o explotación de recursos minerales. Artículo 17, derecho real. La licencia de explotación se considera un derecho real de plazo limitado. Muy importante. La licencia es un derecho real de plazo limitado y en derecho civil, en el libro segundo, se ve los derechos reales, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos reales? Y muy importante porque el plazo es limitado. La licencia es un título susceptible de inscripción en el registro de la propiedad. Artículo 17, muy importante porque tiene mucha relación con derecho registral y con derecho civil. En cuanto a los términos, derecho real, de plazo limitado y en donde se debe inscribir una licencia de explotación, se debe inscribir en el registro de la propiedad. Artículo 19, artículo 20, estudio de mitigación, estudio de impacto ambiental. Estos artículos son muy importantes porque necesito que ustedes desarrollen qué es el estudio de mitigación y qué es el estudio de impacto ambiental. El artículo lo explica, pero necesitamos más información teórica. Entonces, esto les queda como de tarea, artículo 19 y artículo 20. Exploración, artículo 24. Licencia y determinación del área. También, por favor, estudiarlo. Artículo 27, que ya pues explica sobre la explotación.
licencia de explotación. A ver, hay dos tipos de licencias en la ley de minería, que el artículo 24 explica sobre la licencia de determinación del área, que es la de exploración, y el artículo 27 que explica sobre la licencia de explotación. También necesito que ustedes hagan la diferencia entre una licencia de exploración y una licencia de explotación. Bien, el artículo 24 explica, la licencia de exploración confiere al titular la facultad exclusiva de localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos para los cuales les haya sido otorgada dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. Artículo 27. Licencia de explotación. La licencia de explotación confiere al titular la facultad exclusiva de explotar los yacimientos para los cuales les haya sido otorgada dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del suelo. Muy importante, artículo 24, artículo 27. Órganos competentes. En la ley de minería, artículo 40, se establecen cuáles son los órganos competentes administrativamente y explica que el Estado, por conducto del Ministerio y la Dirección de conformidad con sus atribuciones, conocerá, tramitará y resolverá todas las cuestiones administrativas relacionadas con las operaciones mineras determinadas en esta ley, su reglamento y el minero. Solicitudes, artículo 41. Tienen, pues estas solicitudes tienen requisitos, ¿verdad? De derechos mineros, pues que se deben observar, y es de gran importancia porque generalmente acuden a un notario para que pueda realizar esta solicitud y debemos de observar el artículo 41. Toda solicitud debe ser presentada ante la dirección en original, una copia del memorial. O sea, ¿en qué forma nosotros debemos de formar, darle forma, digamos, a la solicitud? En un memorial. Se debe presentar en un memorial original y en una copia. Y sus anexos, lleva anexos y deberá ajustarse a los requisitos generales siguientes. Pero el primer requisito es que es un memorial. Explica nombres y apellidos completos del solicitante, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, domicilio, número de cédula de vecindad. Bueno, ya sabemos que ya no se utiliza la cédula de vecindad, que ya pues nosotros estamos actualizados más en ese sentido y ahora utilizamos el documento personal de identificación, DPI. Entonces se consigna el CUI o pasaporte por si fuera un extranjero y lugar que señala para recibir citaciones y o notificaciones si se trata de persona individual. B. Si se trata de personas jurídicas, además de los datos establecidos en el inciso anterior, testimonio o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad inscrita en forma provisional o definitiva en el Registro Mercantil General de la República, para que se admita la solicitud de un derecho minero de una sociedad a las acciones de esta. Debe ser únicamente nominativas. Bueno, si es una persona jurídica, los datos que se deben consignar es el de su representante legal. Eso es lo que nos explica. C. Justificación de la personería si se comparece por medio del mandatario o representante legal. Acá lo amplía más el inciso C. Debidamente razonado por los registros respectivos. D. Petición clara y precisa de la clase de derecho minero que se solicita. Declaración expresa de que no tiene prohibición alguna para ser titular de derecho minero. A ver, ¿cuáles son las prohibiciones? Anteriormente, pues los mencionamos, vimos que las prohibiciones para adquirir derechos mineros están establecidos en el artículo 10, A, B y C.
Bueno, y eso también se debe consignar en el memorial que se debe presentar como solicitud ante la dirección para que se le adjudique el derecho minero. Declaración expresa de que no tiene provisión alguna para ser titular de derecho minero. Nombre con el cual se designará el derecho minero, el cual deberá ser diferente del nombre de derechos mineros vigentes o solicitudes en trámite. Hay que nominar ese derecho minero, como pues hemos visto anteriormente que algunos han denominado como lo han hecho en el Estor, por ejemplo, o allá en San Marcos. Ubicación, descripción y extensión del área solicitada acompañando original o fotocopia de la hoja cartográfica a escala conveniente debidamente firmada por ingeniero civil, ingeniero minero o geólogo con calidad de colegiado activo. ¿Quiénes pueden firmar la hoja cartográfica a escala? Un ingeniero civil, un ingeniero minero o un geólogo con calidad de colegiado activo. Los productos mineros que se propone reconocer, explorar o explotar, plazo que se solicita para el derecho minero, descripción general del programa de trabajo a realizar debidamente firmado por ingeniero civil o geólogo. Nuevamente vemos al ingeniero civil o geólogo colegiado activo quedando el titular obligado a darle cumplimiento o de notificar las modificaciones que sean técnicamente necesarias. Lugar y fecha, firma legalizada del solicitante. Muy importante, es un memorial y debe llevar firma legalizada del solicitante. Entonces, este es el esquema que se debe seguir. La ley lo está estableciendo para poder realizar una solicitud ante la dirección. ¿Ante quién debemos de presentar las solicitudes? Ante la dirección. Aquí estamos. Ante la Dirección General de Minería. Bien, trámites. Artículo 44, inspección del área. Estos ya son puramente trámites. Digamos que este sería el proceso. Se presenta una solicitud, paso a seguir, se realiza una inspección del área. En las solicitudes de licencia de explotación, la dirección ordenará la inspección del área con el objeto de verificar los extremos de la solicitud. La inspección deberá ser efectuada dentro de los 30 días siguientes. Ojo que aquí hay un plazo. Dentro de los 30 días siguientes de la presentación de la solicitud completa, requisito sin el cual no podrá continuar el trámite. Bien, primero presento mi solicitud, luego la dirección tiene 30 días para ir a inspeccionar el área. Vamos, edictos. En las solicitudes de licencia de explotación, a costa del solicitante, la dirección ordenará la publicación de edictos por una sola vez en el diario oficial y en otro de mayor circulación del país. Después de recibidos los edictos, el ministerio deberá resolver dentro del plazo de 30 días. Llevan 30 días para la inspección, más 30 días para los edictos, llevan 2 meses. Estos plazos son muy importantes conocerlos porque generalmente le hacen la pregunta del millón a uno de notario, ¿verdad? Presento mi solicitud y ¿en cuánto tiempo yo voy a obtener respuesta? Ya conociendo los plazos, uno puede decir, bueno, tenemos 30 días para la inspección, 30 días para para el edicto, porque solo uno, 2 meses. Bueno, ya vamos sumando los plazos. Si hubiera alguna oposición, como lo establece el artículo 46 de la Ley de Minería, quien se creyere perjudicado por la solicitud de un derecho minero podrá oponerse al otorgamiento del mismo, formalizando su oposición ante la dirección en cualquier momento antes de que se dicte la resolución de otorgamiento. El oponente expresará los hechos en que se fundamenta su posición, las razones del derecho en que asisten los medios de prueba respectivos y la petición concreta, conforme los literales A, B, C, K y L del artículo 41 de la presente ley. Bueno, es lo de la solicitud. Si el oponente no cumple con todos los requisitos, se le señalará un previo por el plazo de 10 días.
Tenemos 30 días para la inscripción del área, 30 días para los edictos, y si hubiera oposición, tiene 30 días para subsanar cualquier inconveniente o una falta de requisitos. Tiene 10 días. Muy importante. En el artículo 47, pues, está el trámite de la oposición. De la oposición se dará audiencia por el plazo de 10 días. 10 días para subsanar, 10 días para una audiencia. A la otra parte y su contestación o cinea se resolverá dentro del plazo de 30 días. Otros 30 días, estamos sobre 4 meses. En el mismo se fijará una audiencia a los interesados, quienes deberán comparecer en forma personal y no por medio de apoderado con sus respectivos medios de prueba. Levantándose el acta respectiva, la resolución que se emita tendrá carácter definitivo para la resolución de la oposición en el área administrativa. La resolución final de la oposición, agotado el trámite de la oposición. El trámite de la oposición son: presento mi oposición 10 días después de haberse publicado el edicto. Tengo 10 días para que me den audiencia, 10 días para subsanar cualquier error, 10 días para mi audiencia, 30 días para que me resuelvan. Bien. Agotado el procedimiento de la oposición, dentro del plazo de 15 días se otorgará o denegará la licencia y la decisión del Estado no puede dar lugar a indemnización alguna. Otorgada la licencia respectiva dentro del plazo de 10 días, de oficio se inscribirán en el Departamento de Registro del Ministerio. ¿Bien? Muy importante, desde el artículo 41 hasta el artículo 49. Todo un procedimiento. Sanciones, artículo 56. El órgano competente. La dirección es el órgano competente para supervisar, inspeccionar y velar por el cumplimiento y aplicación de esta ley y su reglamento, e imponer las sanciones conforme a este capítulo. Artículo 57. Sanciones. Se aplicarán las siguientes sanciones: una multa de 3 unidades por la presentación extemporánea de los informes previstos en esta ley. Una multa de 6 unidades por la omisión de la presentación de los informes previstos en esta ley, sin perjuicio de presentarlos, para lo cual se otorgará un plazo de 1 mes. Ahora aquí ya habla de mes. Anteriormente se hablaban de días. Mucho ojo con eso. Seguimos. Por favor. Bueno, una multa, dice, una multa de 3 unidades por la presentación incompleta de los informes, lo cual no exime al titular de presentar la información faltante. Una multa comprendida entre 100 y 1.000 unidades por la comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones ilegales. La explotación ilegal se considera explotación ilegal de minerales aquella que se realiza sin contar con la licencia de explotación, salvo lo establecido en el artículo 5 de esta ley. El artículo 5, ya lo estudiamos, y bueno, son las personas que exploten arcillas superficiales, las arenas, las rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Esos son los que están exentos, son los que no tienen multa, excluyendo, bueno, las rocas decorativas. Recursos. Vamos. En caso de explotación ilegal, la dirección ordenará al infractor la suspensión inmediata de operaciones y además será sancionado con la multa establecida en el inciso D del artículo 57 de esta ley, bajo apercibimiento al infractor de que, de no acatar la orden, se procederá en su contra de continuar con el artículo penal. Será penalizado. Recurso administrativo. Contra las resoluciones emitidas por el Ministerio de Dirección podrán imponerse los recursos que establece la ley de lo contencioso administrativo. Bien,
Regalías, muy importante. Artículo 61. Régimen financiero. Las regalías deberán ser pagadas por los titulares de licencias de explotación. A ver, regalías. Estamos en las definiciones, por favor, si gustan, revisamos para tener bien claro. Me interesa que ustedes tengan claro este término. Es la compensación económica que se paga al Estado por la explotación de productos mineros o de materiales de construcción no considerada como un tributo. No es un tributo. La regalía no es un tributo. Es la compensación económica que se paga al Estado. Es una compensación económica. Las regalías deberán ser pagadas por los titulares de licencias de explotación al Estado por la extracción de productos mineros, a las municipalidades por la extracción de productos mineros dentro de su jurisdicción. En el caso de la extracción se localice en más de una jurisdicción municipal, la regalía se repartirá entre las municipalidades correspondientes en proporción a los productos mineros extraídos en cada jurisdicción. Artículo 63. Porcentaje de regalías. Los porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales serán del 0,5% al Estado y del 0,5% a las municipalidades, y quienes exploten los materiales a que se refiere el artículo 5 de esta ley pagarán el 1% a las municipalidades respectivas. El artículo 63 merece un comentario de parte de ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre estas regalías que se debe de pagar al Estado y de las regalías que se les debe pagar a las municipalidades? Del 0,5% al Estado, del 0,5% a las municipalidades y del 1% a las municipalidades de quienes exploten otros materiales que expresa el artículo 5. Forma y plazo de pago. Las regalías se liquidarán y pagarán anualmente dentro de los 30 días siguientes de finalizado cada año calendario ante el Estado y las municipalidades respectivas. El titular deberá anexar a su informe anual fotocopia simple de los comprobantes que demuestren el pago de las regalías. El incumplimiento en el pago devengará un interés igual a la tasa de interés activa promedio en el sistema. Muy importante, artículo 63, artículo 64, preguntas de examen. Uso y aprovechamiento de las aguas. Acá podemos hacer una concordancia con el artículo 587 y 588 del Código Civil, artículo 71, aquí en el extremo, el cual establece que las aguas de dominio nacional y de uso común. El titular de derecho minero podrá usar y aprovechar racionalmente las aguas siempre y cuando no afecte el ejercicio permanentemente de otros derechos. El uso y aprovechamiento de las aguas que corran dentro de sus cauces naturales o se encuentren en lagunas que no sean el dominio público ni de uso común se regirán conforme a las disposiciones del Código Civil y de las leyes de la materia. Artículos del Código Civil 587 y 588. Hacer la anotación al margen de la ley. Artículo 71. También regula sobre las servidumbres legales. Artículo 72. Las servidumbres legales comprenden las de paso, que incluyen la construcción de senderos, trochas, caminos, excavaciones y perforaciones de las de agua, acueductos y todas aquellas que señalen la legislación ordinaria y que sean necesarias. El plazo de la servidumbre establece el artículo 74 que debe ser el mismo plazo para el cual se otorga el derecho minero y sus prórrogas. En el caso que se extinga la servidumbre por cualquier motivo, el propietario poseedor del predio sirviente recuperará el pleno dominio del bien afectado y no estará obligado a devolver la compensación debida. Bien. Artículo 77. Indemnización. El titular de derecho minero
que pretenda la constitución de servidumbre legal deberá pagar anticipadamente y en efectivo al propietario poseedor del inmueble que deba soportar la servidumbre la indemnización por daños y perjuicios. Muy importante. Bien, también ya como tarea de esta misma ley, leer el artículo 78, 79, 80. Ya vamos finalizando con la ley de minería. Bien, esto es en cuanto a la ley de minería. Por favor, tomar en cuenta los artículos que se estudiaron en esta clase. Son muy importante pues para la carrera de Derecho. Uno no sabe, de repente a su oficina jurídica en un futuro lleguen a pedirle asesoría sobre la ley de minería, de cómo hacer una solicitud. Ustedes van y se apoyan en el artículo 67 para poder realizar la misma. Y acuérdense que es un memorial y que al final va la firma legalizada del representante legal o del mandatario en todo caso, ¿verdad? O de la persona individual quien esté solicitando el derecho de minería. Muy importante los plazos para que ustedes le den secuencia, ¿verdad? Le den seguimiento a esa secuencia. 30 días hay que publicar un edicto en el diario oficial y en otro de mayor circulación por una sola vez, que no se les vaya a olvidar dar esta asesoría a las personas. Y bueno, y si en algún momento existe una oposición, pues la persona está en todo derecho de oponerse, ¿verdad? Ya seguir los plazos. Si el plazo se vence al opositor, pues este se declarará sin lugar porque la ley establece claramente cuáles son los plazos máximos para que pueda hacer valer su derecho de oposición. Bien, si ustedes a lo explicado tuviesen alguna duda, comentario, por favor escribir al WhatsApp o a Classroom y pues con mucho gusto yo los estaré atendiendo, ¿verdad? Y si son 2, 3 preguntas similares, pues daré respuesta de una sola vez, ¿verdad? Similares o que tengan relación. Bien, en cuanto a la Ley General de Electricidad y su reglamento, les voy a presentar un material audiovisual que les va a servir para ustedes poder ampliar su conocimiento, ¿verdad? Pero esta ley es muy importante, acuérdense que esta ley tiene su reforma en cuanto al robo, hurto de fluidos, que ya no es hurto, que ahora ya es robo, deben de irse actualizando. Pero de esta ley les puedo decir de que el artículo 50 es uno de los artículos muy importantes porque establece lo siguiente. El usuario que tenga pendiente el pago del servicio de distribución final de 2 o más facturaciones previa notificación, podrá ser objeto del corte inmediato del servicio por parte del distribuidor. Cuando se consuma energía eléctrica sin previa aprobación, el distribuidor o cuando las condiciones del suministro sean alteradas por el usuario, el corte de servicio podrá efectuarse sin la necesidad de aviso previo. O sea, la notificación al usuario, sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con esta ley y su reglamento. La comisión fijará los importes por concepto de cortes y conexión. Iniciamos con ese artículo porque nosotros como usuarios debemos de estar enterados de cuándo, pues, como usuarios del servicio, vamos a estar en esa situación, ¿verdad?, de corte, cuando se llevan 2 o más. De esta ley también, lo más importante, vamos a iniciar desde el considerando. El decreto es el número 93-96. El Congreso de la República de Guatemala, en su primer considerando, manifiesta que la oferta de energía eléctrica no satisface las necesidades de la mayor parte de la población guatemalteca, que no son proporcionales a los requerimientos de una mayor oferta en relación a su creciente demanda
y que la deficiencia de dichos sectores es un obstáculo en el desarrollo integral del país, por lo que es necesario aumentar la producción y transmisión y distribución de dicha energía mediante la liberalización del sector. Acá entendemos que el Estado de Guatemala lo que pretende o lo que está manifestando desde que es necesario privatizar el servicio de la energía eléctrica. Bueno, segundo, considerando que el gobierno de la República de Guatemala como coordinador y ente subsidiario del desarrollo nacional considera de urgencia nacional tal como se preceptúa en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 129, que establece el artículo 129 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece electrificación. Se declara de urgencia nacional la electrificación del país como base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada. Eso es lo que establece el artículo 129 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y debido a que el gobierno no cuenta con los recursos económicos financieros para una empresa de tal envergadura, lo que hace necesaria la participación de inversionistas que apoyen la creación de las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y optimicen el crecimiento del subsector. Que al desmonopolizarse el sistema de generación de energía eléctrica, cumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 130, establece el 130. Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Es urgente descentralizar y desmonopolizar los sistemas de transmisión y distribución de la energía eléctrica para agilizar el crecimiento de la oferta y satisfacer las necesidades sociales y productivas de los habitantes de la República, buscando mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos, especialmente de los pobladores más pobres de la región del interior del país que actualmente no gozan de este servicio. Bien. Por tanto, decreta la Ley de Electricidad, Régimen Eléctrico, Principios Generales. Artículo 1. La presente ley norma el desarrollo del conjunto de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad de acuerdo con los siguientes principios y enunciados. Comisión Nacional de Energía Eléctrica, artículo 4. Se crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en adelante la comisión, como un órgano técnico del Ministerio. La comisión tendrá independencia funcional para el ejercicio de sus atribuciones y de las siguientes funciones. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica? A. Cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos. B. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre competencia. Definir las tarifas de transmisión y distribución, sujetas a regulación de acuerdo a la presente ley. Dirimir las controversias que surjan entre los agentes del subsector eléctrico, actuando como árbitro entre las partes. Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico, emitir las disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso de las líneas de transmisión. Muy importante, entonces, en cualquier almacén, y voy a poner de ejemplo a la empresa Energuate, generalmente llegan personas preguntando por qué si antes mi factura me salía a mí de pago
100 quetzales. Ahora me sale que tengo que pagar 300 quetzales. Hay criterios para poder establecer la tarifa de los kilovatios a pagar. En Energuate existe una tarifa social. La tarifa social es el consumo de cierta cantidad de kilovatios. Si como usuarios se exceden de ese consumo, deja el espacio de tarifa social y ya es un consumidor como tal y tiende a pagar ya los 300 quetzales que en su factura refleja, ¿verdad? Pero ¿quién es el órgano o quién es la comisión de la cual salen esos criterios, o sea, esas bases de cobro? De la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica define las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación de acuerdo a la presente ley. De ella sale todo este criterio. La comisión, artículo 5, la comisión estará integrada por 3 miembros que serán nombrados por el Ejecutivo de cada una de las ternas, uno de cada terna que serán propuestas por los rectores de las universidades del país, el ministerio, los agentes del mercado mayorista. Los miembros de la comisión deben cumplir con los siguientes requisitos: ser guatemalteco, ser profesional universitario, especialista en la materia y de reconocido prestigio, no tener relación con empresas asociadas al subsector eléctrico, no tener antecedentes penales o juicios de cuentas pendientes o habiendo sido condenado. Los miembros de la comisión trabajarán a tiempo completo y con exclusividad para la misma. 5 requisitos para ser miembros de la comisión. ¿Cuál es el periodo en el cual ellos deben de funcionar como comisión? 5 años contados a partir de su toma de posesión. 5 años. Artículo 6. Definiciones. Vamos a las definiciones. Muy importante, por favor. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Autoproductor es la persona individual o jurídica titular o poseedora de una central de generación de energía eléctrica. Adjudicatario, agentes de mercado mayorista, generador, distribuidor, comercializador. Todas las definiciones son importantes. Si pueden darle una lectura, subrayar para ustedes las más importantes, o resaltar las más importantes a su criterio. Esto ya queda a criterio personal. Bien, lo más importante de esta ley y el artículo 50. A continuación, dejaré en la misma plataforma y también en el chat, para quienes no tengan acceso a la plataforma de Classroom, un video para que ustedes puedan tener un amplio panorama de la Ley General de Electricidad y su reglamento. Esta es la clase para el día de hoy. Yo insisto, si tienen alguna pregunta, un comentario, hacerlo llegar por favor al chat y con mucho gusto se les dará respuesta en la próxima sesión de clases. Realizar las tareas o al menos esas diferencias que marcamos en la ley de minería, por favor, y tal vez solo como recordatorio que el próximo 23 de octubre deberán entregar los 3 últimos trabajos con valor de 5 puntos cada uno en el horario ya designado y en el lugar ya designado. Por ahí habían algunas preguntas de que si se podía pegar la ilustración. No, es una ilustración o dos ilustraciones, una como 2 como máximo. Sobre el folleto, la verdad muy compacto que se les hizo llegar,
Y pues nominar, por favor, establecer muy bien cuál es la ilustración que usted va a realizar. La entrega del trabajo sobre las leyes es muy importante. Presentarme un resumen del mismo con los lineamientos que ya les hice llegar en físico el día de la entrega del trabajo y deberán compartir el mismo por el chat de Derecho Agrario y Ambiental. Hasta aquí con la clase, que ustedes tengan pues una buena tarde, tarde-noche. Nos vemos en la próxima sesión.